Les doy la bienvenida a esta clase de estadística social. Y hoy vamos a estudiar las estadísticas y las ciencias. Y por supuesto, el contenido a aprender será el siguiente, y cada uno de estos elementos está directamente relacionado entre sí. Hoy vamos a estudiar 1. Las estadísticas y las ciencias. 2. El error estadístico. 3. La estadística descriptiva en términos generales. 4. La estadística inferencial, también en términos generales. 5. ¿Qué es la ciencia? 6. El propósito de la investigación científica. 7. El escepticismo científico e imaginación estadística. 8. Variables y constantes. 9. Variables dependientes e independientes. 10. Las hipótesis. Y 11. El proceso de investigación. Tal como hemos indicado anteriormente, la estadística trata de observar y organizar información numérica sistemáticamente adquirida. La información sistemáticamente adquirida que se organiza siguiendo los procedimientos de la ciencia y la estadística se llaman datos. Las estadísticas y la recolección de datos no son actividades informales, pero son empresas que requieren un esfuerzo máximo. El análisis estadístico implica precisión, es decir, se refiere a seguir procedimientos y realizar mediciones precisas y predicciones exactas sobre cómo ocurrirán los eventos en el mundo. Cuando el análisis estadístico se hace de manera apropiada, el analista conoce las limitaciones del razonamiento y de los procesos matemáticos y sabe cuándo las predicciones sobre eventos o conductas son menos que precisas. Además, puede expresar el grado de confianza que tiene al hacer una conclusión. En cuanto a esto, el objetivo de la estadística consiste en controlar el error. Y aquí aparece un nuevo concepto. ¿Qué es el error estadístico? Los errores estadísticos no son equivocaciones. El error estadístico se refiere al grado conocido de imprecisión en los procedimientos utilizados para reunir y procesar información. Controlar el error significa ser tan preciso como sea necesario para reforzar la confianza en las conclusiones derivadas de los hallazgos estadísticos. La imaginación estadística no solo requiere un sentido de proporción acerca de la realidad, sino también la diligencia para mantenerse al tanto de los detalles para minimizar el error. Y esto va a dar lugar a la estadística descriptiva y a la estadística inferencial. Los datos se reúnen para diferentes propósitos estadísticos. Un propósito del análisis estadístico consiste en tomar muchos datos sobre una categoría de personas u objetos y resumir esta información en pocas cifras matemáticas exactas, tablas o gráficas. Este primer paso en la estadística le vamos a llamar la estadística descriptiva. La estadística descriptiva informa cuántas observaciones fueron registradas y qué tan frecuente ocurrió en los datos cada puntuación o categoría de observaciones. La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un primer paso en el análisis de hipótesis de investigación científica, que es una tarea de la estadística inferencial. Y aquí tenemos como título la estadística inferencial. Un segundo propósito del análisis estadístico es extraer conclusiones sobre las relaciones matemáticas entre las características de un grupo de personas u objetos. Por ejemplo, podríamos investigar si los estadounidenses con un nivel educativo mayor tienden a creer menos que los de nivel educativo más bajo que el diablo existe. Este tipo de análisis corresponde a la estadística inferencial y se calcula para mostrar relaciones de causa y efecto.
así como para probar las hipótesis y las teorías científicas. Y aquí es importante entender que inferir quiere decir sacar conclusiones sobre algo. Esto nos va a dar lugar al concepto de ciencia, que ya hemos estudiado anteriormente, pues recordemos que ciencia etimológicamente proviene del latín scientia, que significa conocimiento. La ciencia es un método sistemático para la explicación de los fenómenos empíricos. Empírico significa observable y medible. El propósito de la investigación científica, ¿cuál es? Si observamos en la pantalla, indicaremos que el objetivo principal de la ciencia es explicar los fenómenos. Una explicación científica está basada en procedimientos estrictos y se llama teoría. Una teoría científica es un conjunto de aseveraciones interrelacionadas, y lógicamente organizadas que explican un fenómeno de especial interés y que han sido corroboradas a través de la observación y el análisis. Una teoría científica adecuada logra dos cosas. Primero, proporciona un sentido de comprensión sobre un fenómeno, cómo, cuándo, por qué y bajo qué condiciones sucede. Descrito de manera sencilla, da sentido a las cosas. Segundo, una teoría nos permite realizar predicciones empíricas, respondiendo la pregunta de bajo qué condiciones y en qué grado un fenómeno ocurrirá. ¿Qué es el escepticismo científico y la imaginación estadística? La ciencia, tal como vemos en la pantalla, requiere que sus ideas resistan la prueba de predecir observaciones. Los científicos especializados son escépticos, mantienen una actitud crítica y suspicaz, y están dispuestos a tolerar la incertidumbre, por lo que no son demasiado rápidos para obtener conclusiones. Un escéptico vacila en creer algo simplemente porque sus amigos de confianza, los medios de comunicación masiva o personas en posiciones de autoridad como líderes gubernamentales o incluso sus padres lo consideran verdadero. Un vistazo a la cultura popular, sobre todo a las ideas lanzadas en los medios de comunicación masiva, sugiere que la mayoría de las personas son altamente crédulas, incluso en ausencia de evidencia o en presencia de evidencia contradictoria. Ustedes deben recordar al prestigioso científico Carl Sagan. Él realmente era un portavoz del valor de la ciencia y observó que muchas personas son muy rápidas para cesar la incredulidad. Por ejemplo, él notó, y por eso puse esta imagen a la izquierda en la pantalla, pero notó cómo las personas crédulas estaban creyendo en el engaño de los círculos de las cosechas en Inglaterra. Alguien debe recordar probablemente esa noticia. Y creyeron durante 15 años que los enormes y elegantes pictogramas descubiertos en campos de cultivo ingleses habían sido dejados ahí por extraterrestre. Posteriormente, un par de ingleses de apellido Bower y Chorley, finalmente confesaron que ellos habían sido los autores del engaño. Entonces, Sagan acá argumentaba que no somos lo suficientemente escépticos ante mucho de lo que se presenta como un hecho solo por alegato. Él exhortó a tomar la ciencia más en serio porque el proceso científico se diseña especialmente para separar el hecho de la ficción. Quise colocar una oración de Carl Sagan del año 1995. Recordemos que Sagan afirmó que una sociedad que fomenta el aprendizaje de la ciencia producirá ciudadanos mejor informados. Si leemos lo que indica la pantalla, veremos lo siguiente. En la universidad,
empecé a aprender un poco sobre cómo funciona la ciencia, qué tan rigurosas deben ser las normas de evidencia, cómo nuestros prejuicios pueden afectar nuestra interpretación de la evidencia, cómo los sistemas de creencias ampliamente apoyados por las jerarquías políticas, religiosas y académicas a menudo resultan no solo ligeramente errados, sino grotescamente equivocados. Los principios del escepticismo no exigen un grado avanzado de dominio. Lo que la ciencia pide es que empleemos los mismos niveles de escepticismo que usamos para comprar un automóvil usado. Bastante acertado en realidad lo que decía Carl Sagan en este caso. Las explicaciones científicas basadas en la observación, los procedimientos estrictos y el escrutinio colectivo de la comunidad científica a menudo contradicen el sentido común, así como las ideas propuestas por líderes políticos. Esto no significa que la ciencia abandone el sentido común. Y si observamos lo que coloqué aquí en la pantalla, la ciencia utiliza el sentido común informado, el que es evaluado y doblemente verificado contra datos cuidadosamente recogidos. El sentido común desinformado es demasiado común. El escepticismo científico requiere aprender habilidades de procedimiento y desarrollar una actitud de cuestionamiento. De igual manera, poseer la imaginación estadística involucra aprender habilidades, como por ejemplo, cómo calcular probabilidades y pensar proporcionalmente. Y está listo para preguntar si un fenómeno observado es razonable. Al mismo tiempo, sin embargo, la ciencia tiene limitaciones. Primero se restringe a exámenes de fenómenos empíricos, observables y medibles. La fe, no la ciencia, debe resolver, por ejemplo, la pregunta de si Dios y la salvación del alma existen. Segundo, muchos sondeos objetivamente basados en argumentos científicos carecen de apoyo político o de los contribuyentes. La ciencia no tiene todas las respuestas, y los científicos deben mantenerse escépticos de las respuestas que tengan. Cuando se explica la realidad empírica, sin embargo, el método científico constituye el mejor método. Un rasgo importante del método científico es el análisis estadístico. ¿Qué son las variables y las constantes? Tal como observamos, la variable es un fenómeno medible que varía o que cambia a través del tiempo o que difiere de un lugar a otro o de un individuo a otro. Las características de los sujetos en estudio que no varían se llaman constantes. A veces, de manera intencional, mantenemos constantes las variables. Algunas variables muestran poca o ninguna variación dentro de un grupo, como las edades de los alumnos de primer año. Las características de los sujetos en estudio que no varían ya vimos que se llaman constantes. Por ejemplo, en un experimento sobre los efectos de las bebidas alcohólicas en la conducta del automovilista, usaríamos sujetos de más o menos el mismo peso, porque se sabe que las personas de menor peso se embriagan con mayor rapidez que las más pesadas. De esta manera, la reducción del tiempo de reacción al manejar se atribuiría a la cantidad de alcohol consumida, en lugar de las diferencias en peso. Al mantener constante el peso, eliminamos sus efectos en la conducta del automovilista, puesto que el peso no variaba. Una variación en el peso no podría explicar los resultados del experimento. Si se mantiene constante el peso y cualquier otra variable que afecte la embriaguez, somos capaces de aislar los efectos del consumo de alcohol en la conducta de quien maneja. Ahora tenemos dos conceptos, los conceptos de variable dependiente y de variable independiente.
Por lo común, al recolectar datos, nuestro propósito consiste en investigar una sola variable que es de especial interés para nosotros. Queremos saber qué provoca un incremento o disminución en la cantidad de esta variable, qué causa dicha variación, cuáles son sus puntuaciones dependientes. Y si observamos la pantalla en la parte superior, veremos que la variable dependiente es la variable cuya variación queremos explicar. Por ejemplo, los años 60 se caracterizaron por la violencia urbana, con disturbios en más de 40 ciudades en Estados Unidos durante un periodo de 3 años. En un esfuerzo por entender y prevenir los disturbios, la Comisión Nacional de Asesoría sobre Desórdenes Civiles se formó para dirigir un estudio científico. La incidencia de conducta tumultuaria fue la variable dependiente. La comisión quiso explicar por qué los disturbios ocurrieron en algunas ciudades, pero no en otras. Y fíjense que esto es bastante interesante. Las variables que se sospechaba estaban relacionadas con un incremento o disminución en la conducta tumultuaria también se midieron. Tales variables incluyeron la tasa de pobreza en las comunidades, el número de quejas por brutalidad policíaca, las perturbaciones raciales en las semanas previas a un disturbio y el número de simpatizantes comunistas conocidos en una ciudad. Recuerden que posteriormente viene el tema de la Guerra Fría y por eso estaba este pensamiento sobre los comunistas. Y este mismo estudio arrojó que los comunistas no incidían en las violencias, en este caso específico. Ahora, si nos damos cuenta en la pantalla, en la parte inferior, observaremos que las variables independientes son variables de predicción que están relacionadas o que predicen la variación en la variable dependiente. Entonces, un enunciado que predice algo acerca de la relación entre variables se denomina hipótesis. Especialmente una hipótesis es una predicción sobre la relación entre dos variables. En ella se afirma que los cambios en la medida de una variable independiente corresponderán a cambios en la medida de una variable dependiente. Ahora la pregunta es, ¿qué será una hipótesis? Veamos. La hipótesis es la predicción sobre la relación entre dos variables. En ella se afirma que los cambios en la medida de una variable independiente corresponderán a cambios en la medida de una variable dependiente. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, la Comisión sobre Desórdenes Civiles examinó ciudades como sus sujetos de investigación. El equipo de investigación de la comisión encontró que la incidencia de los disturbios, o sea, la variable dependiente, estaba relacionada con las variables independientes, como el porcentaje de familias que vivían en la pobreza, la suficiencia de programas de asistencia social, el grado de participación gubernamental de las minorías, la ocurrencia de incidentes de elevada tensión, y especialmente persistentes, informes de brutalidad policíaca, algo que hemos visto que se ha repetido este año y los últimos, además. Para mostrar que existe relación entre la incidencia de brutalidad policíaca y la incidencia de disturbios, se dice que las ciudades con elevada brutalidad policíaca también tendieron a sufrir muchos disturbios. Esta afirmación y otras similares involucran otras variables independientes que conforman una teoría de protesta de la conducta tumultuaria. Los hallazgos de la comisión refutaron algunos mitos que son creencias ampliamente sostenidas que son falsas y que estaban muy arraigadas. Como por ejemplo se desacreditó la teoría de la conspiración comunista, que era un argumento político que sostenía que los disturbios eran parte de una revolución organizada para derrocar al gobierno de Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, cuando realizamos estos trabajos de investigación, cuando hacemos ciencia
y por lo tanto proponemos una hipótesis, debe haber un proceso de investigación. Este proceso de investigación es una metodología que tiene pasos. Y a continuación vamos a ver los 7 pasos del proceso de investigación. Tener un proceso de investigación implica organizar ideas en una teoría, realizar predicciones empíricas que apoyen la teoría y después reunir datos probatorios de tales predicciones. El proceso de investigación es acumulativo, es decir, un proceso continuo de acumulación de conocimiento. Entonces, si observamos en la pantalla el proceso de investigación, está dado por los siguientes 7 pasos. Número 1. Especifique la pregunta de investigación. 2. Revise la literatura científica. 3. Proponga una teoría y formule una hipótesis. 4. Seleccione un diseño de investigación. 5. Recolecte datos. 6. Analice los datos y saque conclusiones. Y 7. Difunda los datos. El proceso de investigación científica comprende estos 7 pasos que van a ser enseñados en distintas etapas. Por ejemplo, en los puntos 1, 2 y 3 son los principales temas en los cursos de teoría en ciencias sociales. Los pasos 4 y 5 se cubren en cursos de metodología. Y los pasos 6 y 7 se enseñan usualmente en cursos de estadística. Veamos cada uno de ellos por separado. Número 1. Especifique la pregunta de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que planteamos una pregunta e identificamos la variable dependiente. Por ejemplo, podemos preguntar ¿por qué están ocurriendo disturbios en algunas ciudades? 2. Revise la literatura científica. Hacemos esto para asegurarnos de que no se desperdicien tiempo y dinero recolectando datos que ya existen. Buscamos la frontera del conocimiento, los límites exteriores de lo que ya ha sido aprendido. Por ejemplo, sobre los disturbios. La investigación bien informada y publicable extiende el conocimiento más allá de las fronteras. 3. Proponga una teoría y formule una hipótesis. La teoría involucra la organización de ideas en una forma lógica que pueda explicar la variación en la variable dependiente. Al desarrollar una teoría, identificamos las variables independientes y hacemos declaraciones predecibles respecto de cómo pensamos que afectan a la variable dependiente, asumiendo que la teoría es comprensible. Vamos al punto número 4. Seleccione un diseño de investigación. En el diseño de investigación se detalla cómo se medirán, muestrearán y reunirán los datos. Los métodos comunes de la ciencia social incluyen la observación directa del comportamiento, el experimento del laboratorio, la encuesta, el análisis de contenido en los medios de comunicación y el análisis de datos existentes o secundarios, como por ejemplo informes policíacos, censo de población, etc. Veamos el número 5. Recolección de datos. Esta es normalmente la parte más costosa de la investigación. Se trata de entrar en el campo para informar a las personas sobre el estudio y recolectar datos utilizando el plan desarrollado en el paso anterior, en el paso número 4. También es una de las partes más agradables de la investigación, pues permite al investigador salir de la oficina y conocer nuevas y a menudo personas bastante interesantes. 6. Analice los datos y saque conclusiones. Es aquí donde entra el análisis estadístico. Las hipótesis se prueban mediante la comparación de observaciones con predicciones teóricas. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato, el tema de los disturbios, que habíamos dado como ejemplo, los datos recolectados por la Comisión sobre Desórdenes Civiles apoyaron la hipótesis 1 y refutaron la 2,
otorgando mayor credibilidad a la teoría de protesta. ¿Se acuerdan cuando decíamos de que a mayor acción policíaca, al parecer había mayor cantidad de disturbios? Y 7, el último, difunda los datos. Difundir significa diseminar ampliamente y compartir. Los hallazgos científicos se comparten con dos tipos de audiencias, el público en general y además la comunidad científica. Muchas gracias.